Otra vez la oposición se quita la careta y saca las uñas. No contentos con el golpeteo en redes, ahora mandan a sus reporteros pretenciosos y con preguntas envenenadas para intentar embarrar, ensuciar, manipular. Pero lo que no se esperaban era que Gerardo Fernández Noroña los enfrentara de frente, sin miedo, sin titubeos y con una claridad que les retumbó hasta los oídos. Con todo respeto, si tienes pruebas, preséntalas ante la fiscalía. Pero si vienes aquí a inventar, a sembrar sospechas, a hacer golpeteo mediático, entonces lo tuyo es puro show, puro golpeteo politiquero barato. Y es que así es la receta de la derecha. Acusaciones sin pruebas. Especulación sin fundamento. Y una narrativa repetida hasta el cansancio, como si de tanto repetirla, se volviera cierta. El tema, el caso del exsecretario de Seguridad en Tabasco. La prensa de la oposición intenta desesperadamente vincularlo a Adán Augusto López. Pero Noroña no dejó pasar el veneno disfrazado de pregunta. Les recetó una lección de responsabilidad política versus jurídica. Quieren linchar sin juicio, condenar sin pruebas, convertir rumores en sentencias. Pues no. Aquí no somos iguales, aquí hay Estado de Derecho. Y mientras mencionan a Calderón como si fuera un mártir, Noroña se lo suelta sin anestesia. García Luna está preso, confeso y sentenciado. Y Calderón debería estar en la cárcel. Pero no por linchamiento, sino por pruebas. Por enriquecimiento inexplicable. Por su complicidad en la guerra sucia del narco. ¡Pum! Les recordó que en la 4T no se protege a nadie. Que si hay pruebas, que se presenten. Pero no con chismes. No con campañas. No con circo. Y la cereza del pastel. Cuando el reportero intenta equiparar a Calderón con Adán Augusto, Noroña le suelta con firmeza. Tú ya dijiste lo tuyo, yo ya respondí y el pueblo sabrá quién tiene la razón. Así se defiende el movimiento, carajo. Con argumentos, con claridad y con dignidad. Porque en la 4T no hay miedo. Hay convicción, hay verdad y sobre todo, hay pueblo. A la oposición no le salió la jugada. El golpeteo mediático se les revirtió. Porque mientras ellos ladran, el pueblo avanza. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en el evento ahorita de cambio climático que organizaron senadores del noreste, de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Entonces llegamos rayando. Les agradezco su paciencia y me dicen que varios compañeros de la fuente andan ya de descanso. Les voy a copiar, man, porque antes de tener mis vacaciones como presidente de la Cámara, de la mesa directiva, y luego ya las otras como senador. Bueno, pues me imagino que el tema, aunque está muy discutido el tema de nuestro compañero Adán Augusto López Hernández, hoy la compañera presidenta, lo planteó, a mí me parece que de manera, yo lo he dicho en esencia de esa manera, pero creo que la forma en que ella lo expresó hoy es todavía más afortunada, porque fue muy clara en el sentido que nosotros no tenemos ningún pacto de complicidad con nadie, y no estoy hablando de una compañera o compañero en especial, pues con nadie. Si algún compañero o compañera incurre en alguna conducta punible, pues tiene que hacerse cargo de ello. Y fue muy clara también que lo que nosotros no compartimos es esta campaña de juicio y sentencia inmediata hacia un compañero, que es el caso del compañero Adán Augusto López Hernández. Él ya planteó, dijeron que andaba fugado y no era cierto, hombre, pues aquí estuvo toda la semana. Y cuando yo llegué ayer al consejo me decían, ¿pero va a venir? Pues sí va a venir, ahorita le preguntan. No, no va a venir. Bueno, llegó y le preguntaron, respondió, ya ha insistido en que si se abre una carpeta de investigación que a él lo involucre, pues irá a hacer frente. Entonces no creo que haya más fondo sobre el asunto, más allá, lo he dicho también, de un golpeteo que además implica un doble rasero, porque no hay el mismo trato, por ejemplo, con el caso que se quiere equiparar, que es el de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. O sea, García Luna está preso, confeso y sentenciado, y ningún medio de los que traen de la gamarra a Adán Augusto se ha pedido la extradición de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, su juicio, su sentencia. Entonces yo creo que si hay un doble rasero, se entiende de cualquier manera,
y no hay que adelantar vísperas. Esperemos a la detención del exfuncionario del gobierno de Tabasco, y una vez que ésta se dé y que el proceso de investigación se lleve a cabo, pues ya sabremos qué señalamientos hay y si la Fiscalía determina a quiénes citar a comparecer o inclusive contra quienes proceder adicionalmente. Y ya finalmente, ya para dejar el micrófono, su opinión sobre lo que pasó ayer en esta marcha de la gentrificación y también con lo de la estatua, la escultura del Che Guevara y de Alexander Rojo de la Vega. Aquí mi compañero casi me hace una entrevista personalísima. Sí, hay muchos temas. La verdad es que en lo de la gentrificación ya lo dijo tanto la compañera presidenta como Clara Brugada, que además acaba de presentar un paquete importante para atender el tema de fondo, pues que entendemos que haya manifestaciones y lo respetamos, pero no con violencia, no hay ninguna razón. Y luego atacar un museo de la UNAM, pues eso qué tiene que ver con la gentrificación. A mí me parece que que son evidentes actos de provocación. Que buscan desvirtuar y tensar, utilizar una demanda legítima para generar tensiones sociales. Lo único que me llamó la atención y queda para el anecdotario es que hayan robado una librería. Es la primera vez en la historia que yo escucho que roben libros y francamente debo confesar que ahí yo no me siento, no me siento capaz de reclamarles que por qué hicieron eso. Que la que se murió. No, yo pensé que los habían tomado para leerlos. No, bueno, entonces sí son de la derecha. Entonces sí son fascistas, está clarísimo. Si quemaron libros, no tienen remedio. Ya decía yo, ya se me hacía raro. De la alcaldesa Rojo de la Vega, es que qué ignorancia, es increíble la temeridad de la ignorancia. Dice que va a vender las estatuas, pues que me enseñe las facturas de cuándo las compró la señora alcaldesa. ¿Cómo? Vender, subastar o regalar, pues ¿cuándo las compró? La señora se cree dueña del territorio del que está peor que Sandra Cuevas. Ay, peor. Es igual de fatua, es igual de prepotente, con formas aparentemente suaves y profundamente ignorante. Tú no debes rematar el patrimonio que es del pueblo de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Quién la autorizó? Ya no digo quién la autorizó a quitar las estatuas. ¿Quién la autorizó a subastarlas? ¡Qué audacia! La audacia de la ignorancia. Increíble. Y además ya dijo que ella no es ni del PRI ni del PAN, sino todo lo contrario. Ella va a crear el partido fascista de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí la lleva. Pues sí debería llamar a su excompañera Sandra Cuevas, son más o menos de la misma ideología. Y a Verástegui, sí pueden hacer un partido violentísimo, terriblemente ignorante y muy pedestre. Ahí la llevan. Senador, nos acaba de platicar que vio esta mañana al senador. ¿Por qué no nos platica qué le dijo usted a él? Y además, ¿usted considera que ha resentido algún desgaste? ¿Ha lugar como para pensar en que debiera apartarse de la coordinación? Le pregunto. Eso quisiera la derecha, eso quisiera. Es un gran operador político. Leí el artículo de Ricardo Rafael, que es un buena ondita, y yo prefiero los reaccionarios que los buena ondita, que se la dan de liberales y son, en el mejor de los casos, conservadores despiertos. Y la mayor parte de su artículo le reclama la reforma al Poder Judicial. Siguen respirando por la herida. Adán Augusto es un gran operador político y está haciendo su tarea y la va a seguir haciendo.
a menos que salieran evidencias contundentes en su contra, que yo en este momento no las veo. Entonces, pues, ¿por qué va a dejar la coordinación? No se conforman con que yo salga de la presidencia a la mesa directiva, sino más quieren la coordinación del grupo parlamentario, me refiero a la derecha. Pues no, hombre, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. ¿Qué platicamos? Pues ya dije de qué platicamos. En todo caso, me faltó decirles que desayuné chilaquiles rojos con huevito. Estaban bastante buenos. Nada, no estoy yo para recomendarle a nadie. Es un político con muchísima experiencia. Ya hasta dije que más bien me gustaría copiarle el estilo socarrón. Se los quita re fácil, la verdad. Y yo aquí me pongo a responderles todo. No, a ver, sí, su liderazgo, claro. O sea, eso no quiere decir pues que no le haga mella, pues ni que fuera de hule. Pues claro que estas campañas de golpeteo, pues sí son muy desagradables, claro que te desgastan, por supuesto que tensan las cosas, pues uno es ser humano. Justo, fíjate, eso sí le decía yo le decía que estos cargos son inhumanos, en el sentido que te exigen perfección por un lado, que eso no existe, y que están llenos de una tensión enorme. Ahora él ya fue secretario de Gobernación, pero creo que fue secretario de Gobernación en condiciones mucho menos complicadas que este proceso. Entonces, no, hombre, ya me imagino, presidente o presidenta de la República debe ser, bueno, pues tú los ves, entran frescos y cuando terminan se ve el paso del tiempo por las presiones, por el desgaste, por las dificultades que se enfrentan. ¿Sí? Pero no le recomendé nada, hombre, al contrario, y te reitero, ya lo dije, estamos platicando de todo lo que viene por delante, ¿no? Sí, senador, precisamente con respecto a lo que comentaba en Fíjate, torno... antes una cosa, esas sí se las presumo. Perdón. Vamos a seguir coordinándonos. Curiosamente, él lo decía inclusive en la entrevista que tuvo con Ciro Gómez Leiva. Somos muy complementarios, no nos disputamos los espacios porque nuestros perfiles atienden tareas diferentes muy complementarias y hemos sido, perdón que lo diga, pero hemos sido muy eficaces. Entonces vamos a seguir coordinándonos. Yo voy a seguir apoyándolo y él va a seguir apoyándome, o sea, así va a ser. Perdón que te interrumpí. Senador, no, con respecto al argumento que decía usted de que, pues digo, sí tiene alguna mella, pues algún daño, algún raspón, pero bueno, atendiendo también al argumento que utilizaron con el caso de Felipe Calderón y García Luna, ¿qué responsabilidad tienen los gobernadores o no tienen? Porque, bueno, pues han estado manejando que pues prácticamente son gente a la que pues le recomiendan a alguien y no tienen una responsabilidad política. Yo quisiera que me comentara algo al respecto de esto porque, sí, pues a final de cuentas, tanto presidentes como gobernadores como presidentes municipales, pues sí deberían hacerse cargo de a quienes ponen o no ponen en las responsabilidades de toda su administración, incluida desde luego la de seguridad pública. A ver, el titular del Ejecutivo, la titular del Ejecutivo es una responsabilidad unipersonal y los equipos los designas a excepción de los que la ley determina que deben pasar por una ratificación de los congresos respectivos. No sé si a nivel local esto exista, a nivel federal sí, se ha ido avanzando en que la Cámara de Diputados apruebe al secretario de Hacienda. Desde hace mucho tiempo el Senado, la Cámara de Senados aprueba al canciller, ya un número importante de funcionarios. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo extremo, si el canciller hiciese alguna tarea incorrecta, el Senado es responsable porque ratificó el nombramiento, pues políticamente es responsable, pero jurídicamente no puedes hacerlo responsable. Yo creo que hay dos cosas diferentes. Una responsabilidad política del nombramiento de tu equipo, lo que haga tu equipo, pues te lo van a cargar. Y hay razón en que te reclamen lo que haga tu equipo, aunque es una responsabilidad política, no jurídica. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Si
lo que los medios han estado manejando es una responsabilidad jurídica. Quieren removerlo del cargo, quieren llevarlo a juicio, la han juzgado y sentenciado sin una sola prueba. Eso es lo que no es aceptable. Si los medios estuvieran reclamando una responsabilidad política puntual y concreta, pues me parece que esa crítica la asumes con todo lo que implica. Si un funcionario tuyo se equivoca, pues tú vas a tener que cargar con parte de la responsabilidad política. Una responsabilidad penal es harina de otro costal. Ahí tienen que haber pruebas en tu contra de conocimiento, de mínimo de conocimiento. Ni se diga de si hubo elementos de complicidad o connivencia. Entonces, yo creo, insisto, pues que hay una campaña, evidente frente a un hecho. Ahora, ¿de qué tamaño? A ver, ¿quién había oído hablar de la barredora? Nadie. Sí. O sea, a nivel local, a lo mejor. A nivel nacional eso no había trascendido y ahora es el gran grupo criminal que, no hombre, creo que es más peligroso que el Chapo. O sea, yo no sé qué tan peligroso sea, ya se verá en la investigación, ya se deben tener elementos en la investigación que hay y ya se verá la dimensión del tema una vez que sea detenido el funcionario, que además no tengo duda que va a ser detenido. La compañera presidenta tiene mucha razón cuando dice, oigan, pues claro que no somos iguales, hay un proceso de... ¿Cuándo quiso Calderón detener, o Peña después, a Genaro García Luna? Nunca. Con el gobierno del compañero presidente sí había elementos para detenerlo. Lo detuvieron en Estados Unidos. O sea, García Luna, otra vez, García Luna está preso, confeso y sentenciado. O sea, falta un rato para que eso suceda con este otro funcionario y para que haya verdaderos elementos para saber si hay una responsabilidad no política, sino jurídica del compañero don Augusto López Hernández. Entonces yo creo que están haciendo un linchamiento evidente. Entonces, esa es mi percepción. Si no se comparte, bueno, pues, pero así está. Sí, pero yo le decía eso porque, bueno, pues a final de cuentas, efectivamente, habiendo una responsabilidad política como la tuvo Felipe Calderón en el caso de García Luna. No, yo creo que García Luna tiene una responsabilidad jurídica. Ah, bueno, ese sería… Yo creo que ahí hay un caso de complicidad, a mí me parece. Y entonces acá no hay caso de complicidad. Pero si ni siquiera está juzgado, o si está prófugo el funcionario, si el asunto apenas va empezando, ya me parece el colmo. No, lo que pasa es que usted habla de elementos. Un asunto, no es cierto. Habla de elementos y hay elementos por eso, no que los sí hay. señalan que hay un vínculos del huachicol y una serie de cosas ahí que financiaron la campaña. Digo, se lo comento porque sí hay elementos, o sea, sí se han esgrimido varios elementos de connivencia de ese cártel de la barredora con el huachicol, con el financiamiento a la campaña que hizo Adán Augusto López. Es decir, sí hay de alguna manera señalamientos claros de esta posible connivencia. No digo que sea cierta, pero sí hay señalamientos. Entonces, si llegaran a darse esos elementos, ¿también sería responsable jurídicamente o no? Fíjense, triple salto mortal. Ante los ojos de todos, yo digo. Hay señalamientos, dice. Pues los tuyos serán, sin ni una sola prueba. Entonces sigue siendo golpeteo. Acto seguido, si eso es cierto, entonces tienen responsabilidad jurídica. Pues es especulación tras especulación tras especulación para el golpeteo. Es que es la misma especulación, senador. Con todo cariño y respeto, yo te digo que si tienes elementos los presentes a la Fiscalía General de la República. Y con esa acusación, pues tú podrías venirme a decir, mira, aquí están los elementos objetivos que yo he presentado porque tengo conocimiento de ellos y sí estoy pidiendo que se finque responsabilidad jurídica y ya en ese escenario… pues que el compañero Dan Augusto responda a los hechos que se le imputen. Es que en el mismo sentido se lo comento por el caso precisamente de García Luna y Felipe Calderón, pues hasta este momento, o sea, ha sido también ese el argumento, ¿no?, de que sí pudiera tener responsabilidad jurídica Calderón, sin que haya salido su nombre a relucir ni siquiera en los juzgados de Estados Unidos, que es donde se ha llevado a cabo pues todo este juicio. O sea, tú has pedido que Calderón sea extraditado. No, yo le estoy entonces no veo por qué pidas que Adán Augusto lo haga. Porque yo digo que porque Calderón… los argumentos son los mismos, pues, bueno, o sea…
No, no son los mismos. Entonces, No, o sea, no son para los uno mismos. sí sirve, García para otro no sirve. Luna está preso, confeso y sentenciado, con un proceso terminado. Bueno, parece que es muy difícil que nos entendamos que son casos brutalmente diferentes. Tú sigues insistiendo que son lo mismo, pues síguele. Yo digo que estás equivocado. No, yo no insisto que son lo mismo. Ustedes desde la 4T, compañero, disculpe, senador, pero desde la 4T se ha insistido en que el argumento con Felipe Calderón era ese, pues, o sea… No, no es ese, pues. Sí. Yo vuelvo a insistir. García Luna está preso, confeso y sentenciado. Además, por un tribunal que nadie puede decir que fue una persecución política. Es Estados Unidos, y Estados Unidos todo el mundo dice, hoy sí, esos son la mera neta. Pero usted dice que sí hay elementos jurídicos para llevar a Felipe Calderón a un juicio de tipo jurídico. Pues yo le diría lo mismo, presente las pruebas y llévelo a la cárcel. Está muy bien, nada más que yo no ando haciendo una campaña para meter a Calderón a la cárcel. Y cuando se planteó en la votación para la gente, para el pueblo de México, una consulta de si deberían llevarse a juicio a los expresidentes, se dijo que sí. Nada más que no se alcanzó la votación suficiente. Yo en lo personal tengo la convicción de que Calderón debería estar en la cárcel, porque además el patrimonio que tiene Calderón y que es público es muy superior a su ingreso como presidente de la República. Su casa pasó de 200 a 2,000 metros cuadrados. Vive en España muy tranquilamente, cuando es un país que requiere de un nivel de ingreso muy importante. El tipo se fue del país porque sabe que su situación es muy vulnerable. San Augusto, aquí está. Si tú tienes elementos, puedes llevarlos a la fiscalía para que pidan que se le desafuere y lo metan a la cárcel. Lo otro es puro golpeteo político e insistir en que nosotros estábamos en una situación similar. Bueno, pues tú ya expusiste tu punto de vista y tus preguntas, yo ya di mis respuestas y cada quien sacará sus propias conclusiones, me parece. Ya lo dije. Sí. Oiga, senador, y la otra, con respecto a lo que decía de la, digamos, de la conformación o del reparto de las… Y la responsabilidad política de existir sería a partir de la sentencia de la persona que hoy está prófuga. Con respecto a lo que… Pues para que una gente la declaren, justo lo que me está diciendo el periodista de Televisa es que no hay sentencia para Calderón y que por lo tanto es inocente, y en eso tiene razón. Mientras tú no seas sentenciado en firme, tienes presunción de inocencia. Entonces, ¿por qué para unas cosas son ustedes muy filositos y para otras son muy laxos? Cuando se trata de nuestro movimiento, son terriblemente inquisitivos. Y cuando se trata de la oposición, son increíblemente laxos. Yo es lo que digo, que hay un doble rasero. A mí me parece que a los ojos de todo el mundo eso está visible. Ustedes pueden decir que no. Bueno, pues cada quien sabrá. Nosotros podemos medir en la elección si sus campañas tienen impacto o no. Ustedes pueden ver en el número creciente de pérdida de gente que sigue sus noticias si nosotros tenemos razón o no en la crítica que les venimos haciendo. Yo creo que los medios no deberían jugar el destino de la oposición. Yo creo que los medios sí deben hacer una posición crítica, investigación, veraz, inquisitiva, consistente, pero creo que no deberían hacerle la tarea a la oposición y francamente les digo que se la vienen haciendo.